buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a tocar un tema fascinante por novedoso y por lo que puede significar para nuestro futuro. ¿De qué les estoy hablando? Un bebé con 3 padres, y no estoy hablando de temas legales, sino genéticos. Sí, ¿le interesa? Acompáñenme. Efectivamente. Y para acompañarnos en esta odisea, porque esto es una verdadera odisea del conocimiento, queremos dar la bienvenida, es creo que la primera vez que participa en el programa, a el doctor Francisco Sotomayor del Centro Nacional de Genética Médica. ¿Es así, doctor? Así es, Taladriz. Muchas Déjame hacerle gracias. una sola pregunta. Usted trabaja, o sea, su jefa es la doctora Beatriz Macheco. Así es mi tutora de formación y mi directora. Ay, mi madre. Bueno, vamos a concentrarnos en el tema de hoy. Un bebé, 3 padres. ¿Le parece interesante? Muy interesante. ¿Qué le quiero proponer? Vamos primero a ver un grupo de videos, de materiales, porque esto se convirtió en noticia hace no mucho. Vamos a verlo, regresamos aquí y usted nos comenta, nos complementa, nunca repita. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, amigos, vamos a ver algo que resultó noticia en todo el mundo hace muy poco. En el Reino Unido nació el primer bebé con el ADN de 3 personas. Se trata de una fecundación totalmente innovadora que tiene el tejido de los óvulos de mujeres sanas, y esto se hace para evitar futuras enfermedades. La técnica es conocida como tratamiento de donación mitocondrial y utiliza, como les decía ya, tejido de óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones en fecundación in vitro, libre de mutaciones dañinas que portan sus madres y que es probable que se las transmitan a sus hijos. Debido a que los embriones combinan el esperma y el óvulo de los padres biológicos con diminutas estructuras similares a baterías llamadas mitocondrias del óvulo de la donante, el bebé resultante tiene ADN de la madre y el padre, además de una pequeña cantidad de material genético, alrededor de 37 genes de la donante. Aunque hay ADN de una donante, el 99,8% del ADN del recién nacido procede de la madre y el padre. La investigación sobre este tratamiento, que también se conoce como terapia de reemplazo mitocondrial, fue iniciada en el Reino Unido por médicos del Centro de Fertilidad de Newcastle. Para las mujeres afectadas, la concepción natural suele ser una incertidumbre, ya que algunos bebés pueden nacer sanos porque heredan solo una pequeña proporción de las mitocondrias mutadas, pero otros pueden heredar mucho más y desarrollar enfermedades graves, progresivas y a menudo mortales. Aproximadamente 1 de cada 6.000 bebés se ve afectado por trastornos mitocondriales. Los médicos de esta clínica no han publicado aún los detalles de los nacimientos de su programa por temor a comprometer la confidencialidad del paciente. Pero ya es un hecho, nació el primer bebé en Reino Unido con el ADN de 3 personas diferentes. Nace en el Reino Unido el primer bebé creado con ADN de 3 personas, con un procedimiento que utiliza tejido de óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones en fecundación in vitro libres de mutaciones dañinas que portan sus madres. Los embriones combinan espermatozoides y óvulos de los padres biológicos con unas estructuras mitocondriales del óvulo de la donante. El bebé resultante tiene ADN de los padres biológicos y una pequeña cantidad de la donante. Vamos a ver nosotros a este lado del estudio con la Romy, que ya nos va a traer actualizaciones de T13.cl. ¿Cómo estás? Vamos a cambiar de tema. Sí, muy distinto a todo lo que estábamos viendo, porque yo creo que esta noticia te va a sorprender a ti y a todos, porque nació el primer bebé en Reino Unido que tiene ADN de 3 personas. Imagínate cómo hemos avanzado. Leí en la mañana algo, pero no totalmente. Cuéntanos más de qué se trata, por favor. Sí, igual es un poco complejo de explicar, porque la verdad es que son distintos términos biológicos, pero en resumen es el padre y la madre de esta guaguita donan el espermio y el óvulo, se fecunda in vitro. Pero aparece una tercera persona que es una donante de un óvulo.
¿Por qué se hace esto? El objetivo es para evitar enfermedades hereditarias que sean dañinas y que sean heredables también para las futuras generaciones, o que vayan a complicar el embarazo, que no vayan a llegar a término, que el bebé muera tempranamente. Entonces, ¿cómo procede esto según nuestra nota en T13? Se fecunda el óvulo con el padre y la madre, pero se extrae material genético sano de este óvulo de la donante que está completamente sana y se intercambia con el de estos dos padres. En el momento de la fecundación. Claro, Sí, claro. O sea, ya está fecundado ¿Ya fecundado? Sí, ya Ya. fecundado. Entonces, el 98% del ADN de esta guagua es del padre y de la madre biológico y Pero tiene unos resquicios ahí. Claro, para evitar que no tenga ¿Por qué alguno de ellos no tenía hereditario. antecedentes? Principalmente sí, porque se hacen estudios genéticos para saber si es que hay viabilidad del embarazo, como se hace esto in vitro. Claro. Al momento de implantar el embrión se hacen todos estos estudios, pero es un avance y se está realmente avanzando en esta materia a pasos agigantados, así que vamos a ver qué es lo que va pasando con eso también. Eso, absolutamente, sí. Sí. Porque quizá ahora es un porcentaje pequeño, pero si alguien necesita un poco más o qué sé yo, se puede ir modificando, pero ¿qué tan viable es eso realmente? Sí, hay que verlo, la verdad es que son años de estudio. Un bebé con ADN de 3 personas nace en el Reino Unido para evitar enfermedades genéticas incurables. Los médicos emplearon una técnica innovadora llamada tratamiento de donación mitocondrial, que utiliza tejido de óvulos donados para crear embriones de libres mutaciones genéticas dañinas. El objetivo principal de este procedimiento es ayudar a las mujeres con mitocondrias mutadas mediante la reproducción asistida a tener bebés sin el riesgo de transmitir trastornos genéticos. La concepción natural suele ser una incertidumbre para las madres, ya que algunos bebés pueden nacer sanos porque heredan solo una pequeña proporción de las mitocondrias mutadas, pero otros pueden recibir mucho más y desarrollar enfermedades graves, progresivas y a menudo mortales. Aproximadamente 1 de cada 6.000 neonatos se ven afectados por alteraciones mitocondriales. Aunque hay ADN de una donante, el 99,8% de la genética del recién nacido procede de la madre y el padre, debido a que los embriones combinan el esperma y el óvulo de los padres biológicos con diminutas estructuras similares a bacterias llamadas mitocondrias de la célula ovárica de la contribuyente. Hasta ahora se ha probado al menos 30 procedimientos similares. A pesar de que esta técnica ha sido objeto de controversia en algunos círculos, los expertos de la salud y ética argumentan que se puede brindar una solución segura y efectiva para mujeres que encuentran la difícil elección de tener un hijo o no por el temor de transmitirles una enfermedad genética grave. Este enfoque innovador es una gran esperanza para aquellos afectados por trastornos mitocondriales, que pueden ser severos y letales. Acabamos de ver esta noticia reportada por distintos medios de distintas latitudes, pero no cabe duda, fue una noticia que le dio la vuelta al mundo una vez que se dio a conocer. Y ahora vamos a nuestro especialista a ver cómo complementamos u opinamos de lo que acabamos de ver. Doctor Sotomayor, dígame, de esto que acabamos de ver desde el punto de vista de la ciencia, ¿es así? ¿Qué nos puede agregar? ¿Cómo es esto de 3 padres? Entonces puede sacar el color del pelo de uno, los ojos de otro y la alergia de otro, de cualquiera de los 3, se mezclan la información genética. ¿Cómo es esto? Sí, muy bien, Taladrillo. Entonces, tenemos que aclarar en primer lugar que cuando se habla del término de un bebé de 3 padres, en realidad no es así. En términos legales, estamos hablando de un bebé que ha sido producto de 2 padres y una donante. En este caso, tenemos que decir que en el Reino Unido, en el 2015, se aprueba por primera vez la ley que permite el desarrollo de este procedimiento innovador, cuyo título es precisamente, cuyo tema está relacionado con la donación mitocondrial o la transferencia de mitocondrias. En este orden, tenemos que comprender que es un procedimiento aprobado solamente para evitar el desarrollo o prevenir el desarrollo de enfermedades mitocondriales. Y por tanto, tenemos que considerar en este orden que solamente ha sido desarrollado para para prevenir estas enfermedades. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2000 el científico neurólogo del Reino Unido, Douglas Turnbull, introdujo por primera vez estos términos y luego de 15 años el Parlamento del Reino Unido logra aprobar esta ley y se convierte, yo creo que es paradigma dentro de la ciencia de la reproducción asistida, que se convierta por primera vez
este país en el primero en aprobar y legalizar este procedimiento. Desde el punto de vista biológico, tenemos que aclarar que lo que se realiza en sí es la unión del ADN nuclear de los padres y el ADN mitocondrial de la donante. En este orden tendremos que aclarar qué estamos hablando o de qué estamos hablando cuando mencionamos ADN mitocondrial. Dentro de la célula, y pudiéramos apoyarnos en una de las primeras diapositivas que presentamos. Usted trajo unas diapositivas. Sí, como nota. Vamos aquí, ya las tenemos en pantalla. A ver qué estamos viendo ahí. Pues acá estamos viendo una célula con las diferentes estructuras que la componen. Como pueden observar, tenemos el núcleo y es allí donde nosotros tenemos el material genético nuclear o el genoma nuclear, que es lo que se ha podido probar que existen alrededor de entre 20.000 y 25.000 genes de este genoma nuclear. Sin embargo, hay un grupo de estructuras de la célula que juegan un papel principal en diferentes funciones. Hablamos del equilibrio redox de la célula, hablamos de la muerte celular programada de la célula, pero tiene una función principal y es precisamente que estas estructuras desarrollan o garantizan el proceso de respiración celular. Y este proceso es muy importante porque garantiza la producción de una molécula que se denomina ATP y que es muy importante para garantizar todas las funciones metabólicas de la célula. Sin embargo, estas estructuras denominadas mitocondrias tienen algo particular y es que ellas tienen un ADN, tienen diferentes moléculas de ADN en su interior, que a diferencia del ADN nuclear, no participa codificando para estructuras que usted me había mencionado, el color de los ojos, ni el color del pelo. Esas estructuras son codificadas por genes que se encuentran en el genoma del núcleo, en el ADN nuclear. Sin embargo, este ADN que se encuentra en las mitocondrias participa principalmente garantizando la producción de un grupo de proteínas que garantizan esa función de la mitocondria, la respiración celular. Y como yo le había dicho, tenemos que ver a estas mitocondrias como baterías de un auto. Son las que garantizan la energía necesaria para que ese auto funcione, ¿verdad? Entonces, una vez que este ADN garantiza la producción de esas proteínas, en ese orden garantiza la energía necesaria de la célula para garantizar su función. Por tanto, es conveniente pensar que las alteraciones o las mutaciones en el ADN de las mitocondrias estaría vinculado a alteraciones en diferentes tejidos que requieren gran cantidad de energía, como podemos mencionar el sistema nervioso central, como pudiéramos mencionar el músculo, incluyendo el músculo cardíaco. Por ende, las enfermedades mitocondriales, que son resultado de mutaciones en ese ADN de las mitocondrias, están relacionadas principalmente con alteraciones en estos órganos de la economía. De ahí entonces que evitar el desarrollo de estas enfermedades en los futuros bebés de madres que porten que estén enfermas de estas entidades o que porten mutaciones en su ADN mitocondrial, es un reto para la ciencia. A ver, yo hice lo que mucha gente pide. Yo no lo interrumpí, lo dejé hablar completo. Quizá usted dentro de la exigua minoría que no entendió nada. Debo ser yo una exigua minoría que nos quedamos ponchados. Nos tiraron los 3 lanzamientos y fueron strike los 3. A ver, yo tengo entendido que el espermatozoide penetra un óvulo, se empieza a formar ahí todo, que ambos tienen información genética de padre y madre, ¿no? De la madre, del futuro padre, la madre y del futuro padre, y se empieza a formar todo ahí. ¿Dónde entra la tercera persona? Puede ser hombre o mujer. Se fecunda el óvulo con lo que viene de esta tercera persona y cómo entonces es posible que si entra algo en ese óvulo o cómo se mezcla todo, no transmita la información genética de esa tercera persona. Muy bien, Taladrí. En este caso tenemos que en primer lugar marcar una pauta y está vinculada al proceso de la fecundación. Las enfermedades mitocondriales solamente son aportadas por la madre, o estas mutaciones del ADN mitocondrial son aportadas solamente por la madre. Durante el proceso de la fecundación, donde se une el espermatozoide y el óvulo, el espermatozoide también tiene mitocondrias y por tanto el público se preguntará, bueno, ¿y por qué el padre no es capaz de transmitir estas mutaciones en el ADN mitocondrial? Y sí sabemos
que las madres son las que transmiten estas mutaciones. Pues bien, durante ese proceso de fecundación, las mitocondrias paternas que penetran son destruidas por un proceso denominado autofagia dentro de la célula. Las mitocondrias del padre sufren una serie o sea, son marcadas por una serie de señales, por cansancio propio de estas mitocondrias y son autodestruidas. Y por tanto, no hay o no participa este ADN mitocondrial, no es aportado a la descendencia. Pero ¿qué pasa en el caso de la técnica que vimos en el Reino Unido y que por supuesto usted me está preguntando sobre ella? Si vemos la segunda imagen que nosotros le aportamos al programa, estamos en presencia acá de una técnica muy innovadora. Es esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo esto acá, es lo que pasó ahí. Lo que hicieron en Reino ¿Qué Unido. hicieron? A ver. Pues como pueden observar en la primera figura, que es la que aparece a la izquierda arriba, usted puede observar una célula que es un cigoto, producto de la unión de un espermatozoide y de un óvulo. En ese caso, el óvulo de la madre biológica en sí y el espermatozoide del padre. Y vean ustedes que hay esos óvalos en rojo significan están representando a las mitocondrias. Y esas mitocondrias, como se pueden observar, son mitocondrias que portan en esa madre ADN alterado o mutado. Por tanto, en el código de las letras de ese ADN mitocondrial hay alteraciones que pueden conducir al desarrollo de enfermedades mitocondriales. Cuando se produce la unión o la fertilización, que fue lo que hicieron los científicos a nivel de laboratorio, del espermatozoide con este óvulo, se unifican los dos núcleos de mamá y de papá, que son los círculos que aparecen en azul. Esos círculos se denominan pronúcleos, masculino y femenino, y deben fusionarse para garantizar el desarrollo del cigoto. Pero ¿qué pasa? La célula que está abajo, que aparecen las mitocondrias en color verde, el cigoto producto de la unión de un óvulo de la donante con el espermatozoide del padre que participa en la intervención. Vean ustedes que ocurre lo mismo, se va a fusionar el pronúcleo de la mujer con el pronúcleo del padre y por tanto se va a generar un nuevo cigoto. ¿Qué hicieron los especialistas? Bueno, como pueden observar, ellos aspiraron los núcleos, el material genético nuclear de ambos padres una vez que se fusionan. Y vean que eso lo hicieron en ambos cigotos, tanto en el producto de los padres como en el cigoto que fue producto de la unión del óvulo donante con el espermatozoide. Una vez que se extrae, ve usted que aparece entonces el cigoto desnucleado, donde no se va a observar en este caso material nuclear de la donante. Y en este cigoto se introduce el material nuclear de los padres biológicos. Y finalmente creas un cigoto donde se encuentran la información del genoma nuclear de los padres legalmente reconocidos con el citoplasma que aparecen o donde aparecen las mitocondrias que están dibujadas en color verde y que representan a las mitocondrias sanas. Y finalmente se obtiene un bebé sano. A ver, déjeme tratar de aterrizar. Se detecta que va a haber un problema en la unión de ese padre y esa madre, ¿no? Así en los es. estudios previos. Le digo para que después empiecen a preguntar nuestras queridas accionistas principales y para que entiendan. Se detecta en estudios, vas a tener un problema con las mitocondrias, ya eso lo entendí. Se busca otra mujer, tiene que ser mujer. Una mujer que done solamente las mitocondrias de ella. Que done solamente las mitocondrias. Esas mitocondrias de la donante entran a lo que ya estaba unido, al espermatozoide y al óvulo que ya estaba unido de el padre y la madre. Exactamente. Y solamente entran las mitocondrias para suplir las que tenían problemas de la madre. O sea, directamente no se desarrolla así el proceder, sino que se obtienen primero los dos cigotos, o sea, es un proceso después de fertilizar tanto el óvulo de la donante como el óvulo de la madre biológica. ¿Y con qué se fertiliza el de la donante? Con el espermatozoide del padre biológico. Del mismo padre. Del mismo padre. Y una vez que usted... O sea, ese padre ha fertilizado dos cigotos a nivel de laboratorio. El de la madre, su esposa o no. La madre y el de una donante desconocida. Dije esposa o no, porque pueden estar casados o no. El de su pareja. Y fertiliza el de la donante. Exactamente. Y una vez que se fertilizan ambos óvulos, usted obtiene dos cigotos. Y de esos cigotos va a extraer ambos el material nuclear. En el caso del material nuclear del cigoto que es producto de la donante, se destruye
y el material nuclear del cigoto de los padres biológicos se introduce, se transfiere al nuevo cigoto. Y por supuesto, las mitocondrias de la donante no van a tener afectación. Primera pregunta, ¿estamos seguros que se destruye todo lo demás, que no va a parar otra cosa a esa nueva criatura que nace? Bueno, de la donante. O sea, hay diferentes retos con respecto a esta técnica. Por supuesto que cuando se produce la transferencia del material nuclear de la madre biológica o de los padres biológicos al nuevo cigoto, que es producto de la donante, aquí puede haber un riesgo de transferencia de algunas mitocondrias alteradas de los padres biológicos y pueden transferirse. Y aparece un proceso que se denomina reversión y hay algunos casos que han podido desarrollarse enfermedades mitocondriales. Pero me refiero, no hay riesgo de que se transmita cualquier otra información genética de la donante a esa nueva criatura que se está formando. Bueno, los estudios que se han realizado alrededor de este tema plantean que no. Por supuesto que desde el punto de vista legal y ético existen diferentes dilemas relacionados con esta técnica, pero nosotros conocemos bien cuáles son las funciones de las mitocondrias. ¿Usted cree que no hay riesgo? El ADN mitocondrial participa solamente garantizando las proteínas de la respiración. ¿Usted cree que no hay riesgo? Pero mire, ¿por qué yo le tengo que hacer esa pregunta? Porque usted vio los titulares de lo que presentamos. Por primera vez se logra, por primera vez. Sin embargo, buscando para este programa, yo le quiero compartir a los amigos televidentes lo que encontramos y con usted, que usted nos comente. Esto que encontramos, ustedes lo verán hace 5 años, hace 6 años, y miren lo que apareció de hace 5 y 6 años. Un bebé con 3 padres. Lo que parece imposible es ya una realidad gracias a una controvertida técnica de reproducción asistida que emplea ADN de 3 progenitores distintos. Según la revista New Scientist, el pequeño tiene 5 meses, se llama Abraham Hassan y nació en México. En ese país fueron tratados los padres del niño de origen jordano por un equipo de médicos estadounidenses liderado por el Dr. John Sang, dado que el método de transferencia pronuclear usado está prohibido en Estados Unidos. La técnica permite a progenitores con mutaciones genéticas raras concebir hijos sanos y fue aprobada en el Reino Unido en 2015. Gracias a ella, la madre del niño portadora del síndrome de Leigh pudo concebir a Abraham. Aunque ella estaba sana, su ADN mitocondrial es portador de este desorden mortal que afecta al sistema nervioso en desarrollo, razón por la que perdió a 2 bebés anteriormente. El Dr. Sang introdujo variaciones en la técnica para respetar las creencias religiosas de la pareja. Retiró el núcleo de uno de los óvulos de la madre, lo insertó en el óvulo de la donante del que ya se había retirado su propio núcleo y se fertilizó con el esperma del padre. De esta manera se crearon 5 embriones, de los que solo uno se desarrolló normalmente y de él nació el bebé Abraham. Los expertos en embriología creen que este logro debería impulsar el progreso de estas técnicas en todo el mundo. Y mientras, el equipo médico se prepara para explicar sus hallazgos en un congreso en Salt Lake, en Estados Unidos, que tendrá lugar en un mes. Este médico trajo al mundo al primer bebé de 3 padres. It's a revolutionary research. It took 20 years to make, and still in the progress of to be perfect. Es una técnica que ayuda a aquellas parejas con mutaciones genéticas a concebir bebés sanos. En este caso, la utilizaron contra el síndrome de Leigh, una enfermedad que afecta el desarrollo del sistema nervioso. La mamá tiene en sus genes, por eso ninguno de sus 6 embarazos anteriores se lograron. Y es que ese gen enfermo está en el ADN de la mitocondria, material genético que pasa intacto de la madre al bebé. Lo que hicieron los médicos fue retirar del óvulo la mitocondria materna e insertar la mitocondria de una donante. El resultado fue un óvulo con ADN nuclear de mamá, con ADN mitocondrial de la donante fertilizado con el espermatozoide de papá. Luego lo implantaron a mamá y 9 meses después el bebé nació. So this is the very first time, at least in human reproduction, that the offspring are produced with 3 parties, with 1 sperm and different parts of 2 eggs. Esta técnica está prohibida en Estados Unidos, por eso los padres de origen jordano
viajaron con el equipo médico a México, donde la mamá inició el tratamiento. El bebé nació el 6 de abril y a casi 6 meses, los médicos continúan la supervisión de su salud. Con información de Seiza Pérez Murillo, Azteca Noticias. Un caso único, un avance de la ciencia, un bebé, 3 padres. La respuesta a esto la tiene Valeria San Pedro. ¿Vale? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, vos sabés que cuando leía la noticia que sorprendió a todos y que ahora vamos a contar, y estamos acá con uno de los protagonistas de esta historia, la parte médica de esta historia, ¿no? Como decís, los 3 padres. O yo quisiera pensar en 3 aportantes, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con el inicio de la vida. Y casi que es la primera pregunta que le voy a hacer a Aníbal Dalverne, que es el obstetra, pero también parte del Centro de Fertilidad que ha trabajado en esto. Bueno, primero novedad absoluta, digo, en el mundo científico. Sabemos que los tiempos, por ejemplo, de la tele y de la ciencia son otros, así que deben haber estudiado un montón de tiempo para llegar a esto. ¿Cómo lo describirías? Bueno, la verdad que es un momento muy emotivo. Estamos muy contentos, satisfechos de haber acompañado a Camila en esta trayectoria con el Centro de Medicina Reproductiva Procrearte, el doctor Ariel Ahumada, el director del Departamento de Biología. Vos decías, Camila fue mamá ayer. Camila fue mamá ayer, sí. ¿Después de cuántos intentos de fertilidad? Empezó a sus 25 años, ¿Y ahora tiene? Con varios fracasos, con bajas complejidades, alta complejidad, hasta que su médico de cabecera, el doctor Juan Ignacio Manara, le propuso esta técnica, que se llama transferencia de uso. A ver, ¿qué significa? Traduzcámoslo. Nombre difícil, pero bueno, en definitiva es la transferencia del material genético de la madre para ser reemplazado en un óvulo donado. Es decir, este óvulo joven se transforma, óvulo donado, en un óvulo propio, es decir, con su carga genética. Esto es importante. Cuando decimos los 3, decía esta metodología de 3 padres, que a mí prefiero llamarla de 3 aportantes, ¿no? Porque padre o madre es quien cría después, pero pensaba en esto de, o sea, es el semen del padre, el óvulo donado y el aporte genético. ¿Y cómo se extrae esa genética de la madre cuyo óvulo evidentemente no sirve para poder generar el embrión? Sí, hay que recortar y hay que extraer el ADN del óvulo de la madre, que no tiene que tocar absolutamente nada del citoplasma propio de su óvulo, y transferírselo al óvulo de la donante, previa extracción del ADN de ese óvulo donado. Lo decimos en una línea y es hiper complejo. Sumamente complejo, llevó un par de meses poner en punto la técnica, un trabajo soberbio de Ariel Ahumada. Es el primer caso de embarazo y nacimiento vivo en Sudamérica. ¿Cómo sigue esta historia? Porque uno cuenta estos casos que evidentemente traen atrás toda una experimentación y es abrir una puerta a otra realidad en términos de fertilidad. ¿Esto es así? Creo que va a marcar un hito esto en lo que se refiere a ovodonaciones, donde las madres muchas veces resignaban su identidad genética, y ahora con esta técnica tenemos la posibilidad de ofrecer algo diferente para ayudarlas a ser madre, teniendo su propia carga genética, su propio ADN. Conversábamos antes de empezar la nota, la ansiedad que esto puede generar para aquellas mujeres que veían muy difícil la posibilidad de concretar el sueño de ser madres, o que quizás no se atrevían a hacer o generar esa maternidad con un óvulo donado. Vale. ¿Hay alguna limitación? Sí. No, le quería preguntar, porque él lo cuenta, el doctor lo cuenta como algo muy natural, pero me imagino que esto habrá involucrado mucho tiempo de análisis, de estudio, de evaluación para llevar esto en la red. ¿Cuánto, toda esa elaboración científica, cuánto llevó? No sé si le podés preguntar al doctor.
Sí, claro, por supuesto, porque acá se pregunta Marcelo Bonelli el tema de la previa, ¿no? ¿Cuánto tiempo de ensayos, errores, pruebas ha llevado el desarrollo de una técnica que, digámoslo también, se empieza a implementar también en el mundo? ¿Cuánto tiempo de estudio en general y en particular en la Argentina? Bueno, esta técnica por primera vez se desarrolló en el año 2017 y llevó un par de meses poner a punto, experimentando y desarrollando y puliendo esta técnica. Esto llevado a cabo por Ariel Ahumada. Sí, el antecedente me decías en México. En México fue el primer caso, ¿Y en qué año fue? hace unos 3 años, con médicos estadounidenses, Claro. y fue realizado en la Ciudad de México. Usted me dice aquí, ¿cómo es posible que todo esto haya pasado hace 5 y 6 años y todos los titulares de medios muy serios digan por primera vez se logra, etcétera, etcétera? No entiendo. Muy bien, Taladrí. En el año 2016 ya existe un antecedente de haber logrado el desarrollo de este procedimiento en otro caso. Pues una familia de Jordania que padecía una enfermedad mitocondrial, una enfermedad de Leigh. Es una madre que había tenido o desarrollado 4 abortos y además de eso había tenido 2 hijos que habían fallecido de esta enfermedad. Ella no padecía la enfermedad, pero sí portaba ADN de esas mitocondrias que estaban alterados y tenía un riesgo de transmitírselo a su descendencia. ¿Qué pasó? Ellos buscaron asesoría en los Estados Unidos con un médico cuyo nombre es el doctor John Chan, especialista en embriología y en fertilizaciones. Y en este caso, una vez que buscaron a este médico, él le planteó la posibilidad de realizar este procedimiento innovador. Sin embargo, no pudieron desarrollarlo en los Estados Unidos, puesto que en Estados Unidos habían regulaciones que prohibían este procedimiento. Y tuvieron que trasladarse a México para desarrollar esta técnica. En México no existían estas regulaciones y pudieron desarrollarla. Pero sin embargo, la técnica que aplicó el Dr. Chan es diferente a la explicada anteriormente que se realizó en el Reino Unido. Y pudiéramos ver la tercera imagen para apoyarnos y explicar qué pasó con el Dr. Chan. Esto es lo que hicieron hace 5 o 6 años. En el 2016. Vea usted que aquí la técnica fue diferente porque se realizó antes de la fertilización del óvulo. Aquí en este caso se tomó el óvulo de la madre biológica y un óvulo de la donante y se extrajo el núcleo de esos óvulos. Y una vez extraído el núcleo de la célula de la donante, se transfirió el núcleo de la madre biológica y se obtuvo un óvulo nuevo que portaba mitocondrias sanas. Y una vez que se obtuvo este óvulo, en el laboratorio se fertilizó un espermatozoide del padre biológico. Es una técnica un poco más sencilla, lo que tiene un poco más de riesgos porque se puede perder material nuclear del genoma nuclear. Ahora, volviendo a todo lo que se discute alrededor de esto, en estos temas siempre está presente la bioética. Nosotros tenemos grandes amigos bioéticos del programa. ¿Qué riesgo hay aquí bioético? ¿Hay alguno o no hay ninguno según su criterio? Bueno, existen una serie de normativas internacionales que prohíben las modificaciones genéticas en línea germinal. Cuando hablamos en línea germinal estamos hablando de modificaciones genéticas en las células germinales, en el óvulo y en el espermatozoide. Sin embargo, se ha permitido legalmente, han existido nuevas regulaciones éticas en pro de la vida que garantizan o que promueven legalmente el desarrollo de estos procedimientos. Éticamente, por supuesto, aún no sabemos si estos niños en un futuro podrán desarrollar alguna enfermedad genética o que esté vinculada a el propio procedimiento de la transferencia mitocondrial. Aún no lo sabemos. Pero ese es el argumento que muchas veces aquí se ha escuchado en este programa, desde debates sobre plantas hasta temas humanos y de genética, que no sabemos las consecuencias de aquí a 50 años. Exactamente. Entonces, sin embargo, los especialistas en este tema han procedido a realizar esta técnica en función de poder evitar más duelos para esta familia y garantizar la vida de un paciente sano sin enfermedades mitocondriales. Entonces, el reto será a futuro saber si estos pacientes se mantendrán sanos o no y, por tanto, garantizar la mejor calidad de vida para ellos. El único reto o problema que usted ve es si se pueden enfermar o no las criaturas que nazcan de este proceso. Exactamente. Hay otro dilema ético y es muy discutido actualmente. En la primera técnica, que fue la que vimos que se realizó en el Reino Unido, como vimos, se fertilizó el óvulo de la donante y de la madre biológica.
Cuando se produce la extracción del material nuclear del cigoto que se obtuvo de la donante, ahí se está destruyendo un cigoto que constituye la primera célula de la vida. Y ha sido, por supuesto, muy discutido por las diferentes corrientes de las que defienden la bioética si este proceder se debería permitir o no. Sin embargo, legalmente en Reino Unido ha sido aprobado y se ha desarrollado, pero por supuesto que constituye un mecanismo a tener en cuenta para poder analizar. En términos legales, ¿puede ser que la madre donante reclame algo? Bueno, no debe ocurrir. La madre donante, no sé si es la palabra correcta, que la mujer que dona el óvulo. ¿Puede reclamar algo después? No debe reclamar porque estos procedimientos se hacen en total anonimato. Es una donante que dona el óvulo para un posible proceder de reproducción asistida y por tanto hay total protección de los datos personales de esta paciente que participa en la donación de este gameto. Sin embargo, Taladrillo, sí te quería decir algo. Estos no son los primeros bebés que nacen en el mundo con material genético de 3 personas. Ya desde la década de 1990. ¿Desde cuándo? Desde 1990 han nacido alrededor entre 30 y 50 personas en el mundo que ya tienen ADN de 3 personas. Pues mira que en ese periodo un científico norteamericano denominado James Cohen desarrolló una técnica, un proceder en el cual quería buscar una mejor calidad de los óvulos de las mujeres que eran sometidas a procesos de reproducción asistida. ¿Y qué pasó? Él tomaba parte del óvulo de una posible donante y aspiraba un grupo de estructuras del citoplasma de ese óvulo, que incluía, entre otras, a las mitocondrias, y la transfería al óvulo de esa paciente que necesitaba por la calidad de su óvulo, no le permitía que se implantara adecuadamente y lograra el embarazo. Y entonces él transfería citoplasma hacia ese óvulo. Y una vez que transfería ese citoplasma, ese nuevo óvulo incluía mitocondrias con ADN de esa donante. Y luego era fertilizado por el padre y obtenían un bebé o un producto de la concepción. Pero ¿qué pasó acá? Durante ese periodo se lograron en los Estados Unidos, este médico trabajaba en una clínica en New Jersey, logró alrededor de 17 niños nacidos por esta técnica, que tenían ADN de 3 personas. Pero habían una serie de problemáticas desde el punto de vista ético, puesto que algunos niños desarrollaron alteraciones cromosómicas y la FDA, que es la entidad reguladora de los Estados Unidos con estas técnicas de reproducción y los diferentes medicamentos, prohibió el desarrollo de esta técnica y por tanto no se permitió realizar más. ¿Y ese no es el mismo riesgo que hay ahora? No es el mismo riesgo porque ahora existen nuevos procedimientos que después de obtener el desarrollo, durante el desarrollo embrionario de ese niño, se pueden realizar diferentes procedimientos prenatales, de diagnóstico prenatal, que permiten también a realizar un diagnóstico temprano de estos pacientes. Y además de eso, durante el propio desarrollo de los embriones a nivel de las técnicas de reproducción asistida, se pueden realizar diagnósticos preimplantación, antes de implantarle ese embrión a la pareja, o sea, a la mujer, para garantizar que sea el de mejor calidad, el que no porte una enfermedad genética y el que garantice, por supuesto, llegar al final del embarazo. Ojalá no pase, una pregunta teórica, un supuesto. Usted, si fuera, ojalá nunca tenga un problema de ningún tipo, pero suponiendo que hay un problema de mitocondria y fuera a tener descendencia, ¿usted haría esto que vimos aquí? ¿Me lo pregunta a mí? Sí. Bueno, realmente lo analizaríamos en pareja. Siempre es una decisión de la pareja poder desarrollar estas técnicas o aceptar estas técnicas que se ofrecen para buscar una manera de evitar una enfermedad genética. Por supuesto que tendría que ser decisión de mi pareja y mía si fuese el caso, y entonces en ese caso procederíamos. O sea, no me ha dicho. No me dijo ni sí ni no. Eso es una buena respuesta, no se preocupe. Algo más rapidito que ya no nos queda tiempo. Bueno, no, invitarlos a seguir investigando y profundizando sobre este tema, que creo que es un tema fascinante dentro del campo de la reproducción asistida y que por supuesto también podremos en el futuro tal vez incluirlo en el tratamiento de otras enfermedades. Rápido, lo invito a que me acompañe, porque eso generalmente lo digo yo al final, continúe, profundice, alimente su cerebro, ya no se preocupe, me ahorró el final. Y precisamente estoy comenzando por ahí, lo invito a que me acompañe al momento de las interacciones.
Como ven, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Lo estoy invitando a usted y a los amigos televidentes. Sábado, 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde. Todas las preguntas que ustedes nos envíen a nuestra página de Facebook. Aclaro, es nuestra página de Facebook porque hay otros grupos, y quiero aclarar esto, tanto en Telegram como en Facebook también. Hay grupos de fanáticos del programa, seguidores del programa, como ellos mismos se autocalifican, pero no es la página del programa. O sea, es la página de Facebook de nuestro programa. Las preguntas que usted envíen, el doctor, lo estoy invitando, Ahí sábado, estaremos. 2 y 15 al mediodía, lo espero. Ahí estaremos. Ahí la doctora Beatriz ha estado unas cuantas veces, así que no deje de ir. Bueno, Así será. muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, David. No, de verdad que fue una odisea del conocimiento. Suspendí la primera prueba, espero haber aprobado la revalorización, ¿no? Así será. No, después más o menos aprobé la revalorización. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes, amigos, ¿qué me resta? Como cada semana, invitarlos a que esto sea solo el inicio, para que usted lea, busque, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.